Buenas tardes y bienvenidos a un vídeo sobre las 5 técnicas de guitarra que te hacen ser un pro, que le dan ese toque elegante, esa chispa de vida y de magia a todo lo que tocas y que no pueden faltar entre tus herramientas como guitarrista. Algunas son muy sencillas, muy fáciles de ejecutar y lucen mucho, y te las explico ahora mismo. Y otras son sencillamente impresionantes. Wow. Así que vamos allá. 1. Tabalet. ¿Cómo se consigue este sonido? Coges la sexta cuerda con el índice, la levantas y la pones sobre la cuerda 5 y pisas. Puedes encontrar este sonido en mis arreglos, en mis vídeos en este canal, como por ejemplo los dos que tengo de Semana Santa. También en el arreglo que hice sobre la marcha Radetzky. Y también puedes encontrar esta técnica en grandes obras como la Gran Jota que arregló Francisco Tárrega. 2. Esta técnica no tengo ni idea de cómo se llama, pero es impresionante. Consigue el sonido de un arco de un violín, de un cello, una viola, un instrumento de cuerda frotada, simplemente con un lápiz frotándolo entre las cuerdas de la guitarra, pero bastante mojado en resina o brea para violín. Bueno, voy a cambiar de guitarra porque no quiero que esta se manche, que la cojo mucho para los vídeos y eso. Y me diréis, wow, Paola, ¿esa técnica dónde la has visto? Pues la he visto en el TikTok. Y en realidad no os garantizo que funcione, ¿vale? La estoy probando por primera vez en primicia para ustedes en este vídeo ahora mismo. Así que vamos a ver si de verdad funciona o si es como esos vídeos fake tocando la guitarra. Ay, bueno, esto es, me parece a mí que es un poquito una guarrería, ¿vale? Pero bueno, todo sea por ustedes, para teneros entretenidos. Esta es la brea de violín, la resina. Me acaba de llegar a mi casa, ¿vale? Porque yo no tenía brea de violín, como ustedes comprenderéis. Se coge un lápiz cualquiera, yo he cogido este de cuando fui a Roma, a Italia, y se le da con la brea del violín, ¿vale? 3 hours later. ¡Uy! Me quedé con la goma en la mano. 1 eternity later. Y ahora se mete entre las cuerdas y lo vamos pasando como si fuera un arco. Bueno, un poquito increíble, ¿no? No está mal, ¿eh? Suena como el arco de un violín o de un cello. Está gracioso. 3. Los armónicos. Esta es una de mis técnicas favoritas porque obtienes un sonido casi mágico. Consiste en obtener ese sonido pero más agudo y con unas características tímbricas especiales que no son el sonido normal de la guitarra. Esto sería la cuerda al aire. Mi. Y esto sería con armónico. Lo que hemos hecho es octavar ese sonido, es decir, hacerlo más agudo. Y además le cambia la sonoridad. Se obtiene tocando la cuerda con la yema del dedo, justo en la barrita del traste donde está sonando esa cuerda, y tira de la cuerda mientras rozas, no pulsas ni aplastas, solamente rozas esa cuerda. A continuación tiramos y separamos. Pero separas una vez que la cuerda ha vibrado en tu yema. Eso sería para la cuerda al aire. Pero una vez que estamos tocando, pues sería como trasladar un mástil chiquitito a partir del traste 12. Es decir, si la queremos la cuerda al aire, está en el 12. Pero si vamos a tocar el traste 2, pues entonces sumamos 2. 12 más 2, 14. Pues bajamos 2 trastes. Y así, conforme estamos tocando aquí arriba, se va a trasladar aquí abajo. Ya que es una de mis técnicas favoritas, vais a encontrarla en muchas de mis composiciones, como en la habitación.
Todos los sonidos tienen armónicos. Si quieres saber por qué esto es así, te lo explico en mi vídeo La armonía de las esferas y también te enseño a tocar todo tipo de técnicas de armónicos en la guitarra en mi vídeo Cómo tocar armónicos. 4. El trémolo. Bueno, esta es una de las técnicas más codiciadas que todos los guitarristas queremos aprender en cuanto empezamos a tocar la guitarra y consiste en alargar un sonido en lugar de dejándolo sonar hasta que su sonido decae y se apaga. Repetimos muchas veces y muy rápido esa nota para alargar esa sensación del sonido. ¿Cómo lo conseguimos? Pues bien, hay dos maneras tradicionales que son el trémolo clásico, que sería pulsar primero pulgar y luego AMI. Para el pulgar voy a dar siempre quinto traste, segunda cuerda, ¿vale? Y AMI lo voy a hacer siempre en la primera cuerda, al aire. Segunda cuerda P, AMI en la primera. P, AMI, P, AMI. Esto más rápido. Obtienes un sonido que parece que es el agua de una fuente cayendo. Es fluido, es continuo y es muy agradable. Está presente en grandes obras para guitarra, como por ejemplo Recuerdos de la Alhambra, de Tárrega. En Una limosnita por amor de Dios, de Mangoré. Así como también lo incluyo en muchos de mis arreglos. Y la segunda forma tradicional de tocarlo es el trémolo flamenco, que en lugar de ser P-A-M-I como el clásico, sería P-I-A-M-I. Es decir, incluyes el índice antes que los demás. Si volvemos a hacer lo mismo, sería P-I-A-M-I, lo que hace es llenar un poco más el espacio de sonido porque estamos incluyendo una nota más con ese índice. Puedes encontrar este tipo de trémolo en mi vídeo Tocando por Soleá. También en mi fantasía para guitarra sobre los campanilleros. Otros vídeos en mi canal. El truco del trémolo para obtenerlo con un sonido limpio, puro y fluido es que todas las notas tengan la misma duración, es decir, que sea regular. Por ejemplo, esto no sería correcto, no es agradable. ¿Por qué? Porque el pulgar es más largo que AMI. Sería y más rápido. Y así también te puede pasar con otros dedos. Así que mi consejo o mi tip más pro para el trémolo sería que trabajases en igualar la duración de cada nota en el trémolo. 5. El pizzicato. Esta técnica es muy especial y es muy bonita. También se conoce como palm mute, que significa palma, y mute, que significa muteado, es decir, silenciado. Coloca esta parte de tu mano en el puente de la guitarra mientras tocas, o con tus dedos o con el pulgar. Podéis encontrarla en La Guajira de Pujol. Y muchos otros más. Podéis encontrar casi todas estas técnicas entre mis arreglos y composiciones que podéis aprender a tocar con partituras y tablaturas en mi página web paolahermosin.com. Si te ha gustado este vídeo puedes suscribirte, dar me gusta, coméntame haciendo un ranking de menor a mayor dificultad, cuáles te han parecido más fáciles o más difíciles. Y si te ha gustado y quieres que haga otro vídeo con más técnicas pro para los guitarristas, déjamelo saber en los comentarios. Comparte el link de YouTube y muchísimas gracias por verlo. Nos vemos en el siguiente vídeo.